llama de la indignación mundial se encendió el pasado 26 de julio del presente año 2024, con la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en un evento deportivo que debería ser un símbolo de unidad y respeto global. Hemos sido testigos de algo profundamente perturbador, burlas explícitas al catolicismo, realizadas en un escenario que dice promover la igualdad y la inclusión. ¿Cómo es posible que un país que se enorgullece de defender los valores de igualdad y tolerancia permita algo tan ofensivo en un evento de esta magnitud? Peor aún, con las restricciones draconiacas impuestas, prohibiendo a los atletas el uso de símbolos y elementos católicos. ¿Qué intenciones ocultas se esconden detrás de estas decisiones? Porque, como vamos a ver, una casualidad no es. Comenzamos. Los Juegos Olímpicos son el evento deportivo internacional por excelencia que reúne a los atletas de todo el mundo cada 4 años para competir en una amplia variedad de disciplinas divididas entre los Juegos de invierno y los de verano. Sus símbolos incluyen 5 anillos entrelazados que representan la unión de los 5 continentes habitados y la antorcha olímpica que se enciende en la Olimpía y recorre el mundo hasta llegar al estado sede. El Comité Olímpico Internacional, con sus siglas COI, se encarga de su organización promoviendo de forma coherente a su simbología un espíritu de competencia amigable, el respeto, la excelencia y la amistad entre los pueblos. Pues eso es lo que todos pensábamos, ¿verdad? Pues parece ser que no. En los últimos días, un número creciente de personas, tanto católicas como de otras religiones, se han posicionado abiertamente en contra de la sátira realizada en la ceremonia de apertura de estos Juegos contra Dios, contra Jesús, contra la Santa Eucaristía y contra la propia Iglesia, dado a que los primeros obispos fueron los apóstoles de Jesús. No se entiende cómo Francia, un país reconocido por ser la hija primogénita de la Iglesia, no ha respetado ni su propia historia. Para entender esto, tenemos que recordar a Clodoveo I, líder de los francos de la dinastía merovingia, que comenzó a expandir su reino en lo que hoy es Francia y parte de Alemania. En 1493 después de Cristo, se casó con Clotilde, una princesa burgundia y ferviente católica que influyó en su conversión al cristianismo. Durante la batalla del Tolbiac contra los alemanes, Clodoveo prometió convertirse al cristianismo si lograba la victoria. Cumplió su promesa tras ganar la batalla, siendo bautizado por San Remigio, obispo de Reims, junto a 3.000 de sus guerreros. Esta conversión marcó el inicio de la cristianización de los francos y la consolidación del catolicismo en la región. Tras siglos de cristiandad, la relación entre Francia y el catolicismo se ha vuelto compleja. Aunque los franceses nunca han dejado de ser católicos en términos absolutos, la ley de separación entre la Iglesia y el Estado de 1905 consolidó a Francia como un Estado secular. La Iglesia católica sigue siendo importante en la vida cultural y espiritual de muchos franceses, pero la práctica religiosa ha disminuido y diversificado en las últimas décadas, apreciando en la actualidad una notable presencia de otras religiones como el Islam, el protestantismo y el judaísmo. Pero que un país no profese una religión oficial o directamente sea parte de la religión no le da derecho a menospreciar ni burlarse de los ideales religiosos de nadie en ningún contexto, y menos un evento deportivo que nada tiene que ver con la religión ni en concreto con el catolicismo. ¿Qué necesidad hay? Sin embargo, son varios los elementos que se han colocado deliberadamente en el desarrollo de la ceremonia de apertura y que han causado desconcierto y desagrado. Por una parte aparece un caballo blanco con un jinete sin rostro. Muchos han querido entender que se trataba de una diosa pagana del Sena. El problema es que viendo lo que acontece después cobra mucho más sentido asociarlo con el primer caballo del Apocalipsis. Y ahora vamos a entender por qué. Una vez
A ese acto de presencia de este caballo le siguen todas las naciones participantes con sus correspondientes atletas, cada uno en su embarcación, culminando con la presentación de la bandera olímpica en el podium, donde podemos ver colocada en una pared la cabeza de un toro dorado, el becerro de oro, el símbolo de la idolatría por excelencia en tiempos de Moisés. Y para solventar toda duda interpretativa que pudiera quedar al respecto, vemos la representación de la última cena de nuestro Señor Jesucristo, en la que pronunció las palabras por todos conocidas: tomad, este es mi cuerpo, y bebed, esta es mi sangre, entremezclada con el dios Dionisio de la mitología griega, que aparece junto a una niña menor de edad, colocando en el centro de la mesa un plato dispuesto para ser comido en un sentido muy sucio, decadente, inmoral, ofensivo y claramente fuera de lugar. Teniendo todo esto presente, estas imágenes, ¿qué reflejan de un país tan querido como Francia y los Juegos Olímpicos? Nada. Pero quédense con nosotros, que vamos a desgranar cada elemento por separado para entenderlos un poco más. La última cena es crucial en la teología y la práctica del catolicismo, porque es el momento en el que Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía. Durante la cena, Jesús tomó pan y vino, los bendijo y los ofreció a sus discípulos diciendo: Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en conmemoración mía. Y añadió: Este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22, 19 al 20. Para los católicos, este es un acto de suma importancia porque es el origen del sacramento central de la misa. La Eucaristía o comunión es considerada como el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo, pero de una forma no sangrienta, y participar en ella es una forma de unión íntima con Jesús y con la comunidad de fe. La última cena constituye una prefiguración del sacrificio en la cruz, ya que Jesús anticipó su muerte ofreciendo su cuerpo y su sangre como sacrificio para la salvación de la humanidad y estableciendo entre sus discípulos el mandamiento del amor. Este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre, que amaos unos a otros como yo os he amado. Juan 13 al 34. Este mandamiento resalta el amor sacrificial y desinteresado que Jesús demostró a través de su vida y su muerte. Durante la cena, Jesús también lavó los pies de sus discípulos, ejemplificando la importancia de la humildad y el servicio en la vida cristiana. Este evento se conmemora anualmente el Jueves Santo, que forma parte del Triduo Pascual, en los 3 días que proceden a la Pascua, siendo uno de los momentos más significativos del año litúrgico y marcando el inicio del período de reflexión sobre la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. El segundo elemento es el becerro de oro, que nos sitúa en los tiempos de Moisés e ilustra las pruebas de fe del pueblo de Israel durante los 40 años por el desierto, sirviendo como advertencia sobre las tentaciones de la idolatría y la importancia de la fidelidad a Dios. En el Antiguo Testamento, Éxodo 32, la historia bíblica relata cómo Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley de Dios, los 10 mandamientos, y el pueblo de Israel, impaciente y desorientado por la larga ausencia de Moisés, exigió a Aarón, el hermano de Moisés, que le hiciera un ídolo para que lo adoraran. El pueblo dice: Levántate, Aarón. No sabemos qué ha pasado con Moisés. Haznos un Dios que podamos ver y adorar. Aarón, dubitativo, miró al pueblo y ante la presión recibida y la falta de noticias de su hermano, accedió a su demanda y fundió oro para crear un becerro que el pueblo comenzó a adorar. El pueblo dice: Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Desde la teología, el becerro de oro simboliza la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios, la violación directa del primer y segundo mandamiento que Moisés estaba recibiendo en el Sinaí, que prohibían la adoración de otros dioses y la fabricación de sus imágenes, destacando la tendencia humana
a desviarse de la verdadera adoración y obediencia de Dios. La ira de Dios contra el pueblo y la intervención de Moisés para interceder por ellos son elementos centrales en la narrativa, mostrando la tensión entre la justicia divina y la misericordia. Estos aspectos menos conocidos de Moisés por el desierto los analizamos en otro vídeo que te dejamos en la pantalla final al acabar este. Si te está gustando, recuerda suscribirte, comentar y darle like, porque esto es Tiempo de Dios. De esta manera ayudarás a nuestro canal. El tercer elemento, el caballo blanco, se encuentra en el libro de Apocalipsis o Revelación del apóstol San Juan. Apocalipsis 6, 1 al 2. Este es uno de los 4 caballos del Apocalipsis, cada uno montado por un jinete con un símbolo específico. San Juan escribe: Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este pasaje bíblico ha sido interpretado de diversas formas, como una representación de Jesucristo, simbolizando el color blanco del caballo, la pureza, la justicia y la victoria. La teología católica considera que Jesucristo es representado como el rey que va conquistando y vencerá a todas las fuerzas del mal. Esa idea se refuerza en Apocalipsis 19, 11 al 16, que describe a Jesús montando un caballo blanco, llevando muchos diademas y con una espada saliendo de su boca. 2. Otra corriente considera que el caballo blanco simboliza la difusión del evangelio y la conquista espiritual que triunfa sobre el pecado y la incredulidad en el mundo. El arco puede simbolizar la palabra de Dios que penetra a los corazones, y la corona representa la victoria alcanzada a través del evangelio. Y una tercera corriente considera que el jinete podría representar la figura engañosa del anticristo, que inicialmente parece traer paz y victoria, pero en realidad tiene otras intenciones oscuras y malignas relacionadas con el Apocalipsis y por tanto el fin de los tiempos bíblicos. Aunque debemos interpretarlo de forma cautelosa, parece que esta última teoría tiene más acogida si la relacionamos con los elementos religiosos anteriores. No tiene sentido quedarnos con las 2 primeras teorías que glorifican a Jesucristo y refuerzan la palabra de Dios si luego en la representación que hacen de la última cena atentan directamente contra una de las fases más importantes del catolicismo, como hemos explicado. Aunque debemos interpretarlo de forma cautelosa, parece que esta última teoría tiene más acogida si la relacionamos con los elementos religiosos anteriores. No tiene sentido quedarnos con las 2 primeras teorías que glorifican a Jesucristo y refuerzan la palabra de Dios si luego en la representación que hacen de la última cena atentan directamente contra una de las bases más importantes del catolicismo, como hemos explicado. Pues bien, esta última teoría ha permitido alimentar otras que, sin ánimo de entrar en ellas, ya que no son materia de este canal, nos obligan a traer a colación la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres, en la que aparecen ciertos elementos premonitorios que en muy buena medida predijeron el gran desastre mundial que todos viviríamos años después. Como vemos, la presencia de las camas de hospital y las figuras vestidas como enfermeras y doctores bailando de forma un tanto robótica durante la ceremonia, aunque aparentemente pretendían enfatizar el sistema de salud británico. Después de todo lo vivido, se ha interpretado a juicio de muchos como una referencia a lo que vivimos en el año 2020. También vemos marionetas de monstruos que corren y asustan a los niños en las camas de hospital, habiéndose entendido como la representación de un virus o enfermedad que se expande con rapidez, como así pasó. Es importante recordar que las ceremonias de apertura se centran en celebrar la historia, logros culturales, valores y aspectos propios del país de celebración, aunándolos
con los valores del espíritu olímpico. Sin embargo, no por ello debemos cerrar los ojos y no querer ver que ciertas escenas, aunque aparentemente inofensivas, no son lo que uno se espera en un acto de celebración de esta naturaleza. Por lo tanto, ¿es simplemente una burla del mal gusto contra el catolicismo o nos están queriendo decir algo más? Si consideramos que es una simple burla, es de muy mal gusto. Las burlas a Dios se pagan siempre. Ejemplos bíblicos: la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este vídeo te lo dejamos también en la pantalla final al acabar este. Moisés y la zarza ardiente, cuando Dios le pide que se quite las sandalias porque entraba a un lugar sagrado. Aquí Dios estaba pidiendo respeto. Moisés en el monte Sinaí, cuando Dios le hablaba sobre él, entendía. El resto de israelitas solo escuchaban truenos y Dios les pidió que no se acercaran al monte o morirían. Si Dios era celoso y exigía respeto bajo pena de muerte en tales historias bíblicas, la burla de la Eucaristía debería dar lugar cuanto menos a una gran preocupación, porque Dios no lo va a dejar pasar. No estamos hablando de si Dios del Antiguo Testamento era más cruel o exigente que el Nuevo Testamento. Estamos hablando de que en nuestra época nos hemos encontrado con declaraciones públicas como las hechas por Brian Jones de la banda de rock The Rolling Stones, que dijo: "Ni siquiera Dios puede ahogarme". Murió ahogado en su piscina en 1969. Tancredo Neves, figura pública importante de la historia de Brasil, que durante su campaña presidencial dijo que si obtenía 500.000 votos de su partido, ni Dios me sacará de la presidencia. Ganó las elecciones, pero enfermó antes de asumir el cargo en 1985. John Lennon, ex integrante de los Beatles, en una entrevista en 1966 dijo: "El cristianismo desaparecerá, se desvanecerá y encogerá. Somos más populares que Jesús ahora". John Lennon fue asesinado a tiros en 1980 por Mark David Chapman, un evento que algunos consideran un castigo divino. Marilyn Monroe, durante una presentación de Billy Graham, el famoso evangelista cristiano, Monroe le respondió: "No necesito a tu Jesús". Días después, Monroe murió de sobredosis de barbitúricos, diagnóstico suicidio. Thomas Andrew, diseñador del Titanic, supuestamente dijo: "Ni siquiera Dios mismo podría hundir este barco". Murió en el hundimiento del Titanic en 1912. Hay muchos más ejemplos, y que la lista sea tan larga debería dar lugar cuanto menos a la prudencia y al respeto de cualquier persona. Por otro lado, si consideramos una cierta intención profética, no deberíamos olvidarnos de otras como la de la Salette, que solo reconoce la supervivencia de 88 franceses después de varios desastres naturales y castigos divinos como consecuencia de la falta de arrepentimiento y de la persistencia en el pecado, habiendo hecho la propia Virgen un llamado urgente a la conversión y la penitencia. O las de Marie-Julie Jahenny, mística francesa menos conocida, que incluye descripciones de grandes catástrofes que podrían interpretarse como ataques nucleares. Marie-Julie dijo: "Las llamas de la ira celestial caerán del cielo y devorarán la tierra. Será un terrible castigo, peor que el diluvio. Tal como en los tiempos de Noé, un pequeño número de personas será protegido y preservado, pero la mayoría perecerá. Los elementos se desatarán con una furia inconcebible, y habrá grandes desastres naturales y hechos de la mano del hombre. Las ciudades serán destruidas y muchas regiones serán inhabitables". Lo alarmante de Marie-Julie, según los estudiosos de sus profecías, es que si nunca se equivocó desde 1870 hasta 1941, habiendo acertado incluso con eventos tan desastrosos como las guerras mundiales, si no se ha equivocado nunca, ¿por qué habría de hacerlo ahora? Tal vez lo único que queda es recordar que la propia naturaleza de las profecías es que son una admonición enviada a la humanidad para la conversión mediante la oración y el cambio de la vida.
que la propia Virgen María en sus apariciones nos dice que nuestro Señor Jesucristo es un Dios de amor y misericordia, pero también es un Dios de justicia, por lo que nos está dando la solución incluso antes de que aparezca el problema y las catástrofes venideras no tengan solución. No en vano la Biblia nos dice, entre otros versículos, Proverbios 1, 24 al 26, dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi represión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. 2 Crónicas 36, 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Recuerda suscribirte, comentar y darle like, porque esto es Tiempo de Dios. Jo crec que acabaria en algun lloc.